factorización de trinomios. Factorización de trinomios. ¿Por qué nosotros decimos trinomios? Trinomios se denominan porque tienen tres términos y estos se clasifican en los siguientes casos. Entonces, el primer caso que nosotros vamos a resolver se llama el famoso trinomio cuadrado perfecto. Ya, el otro trinomio que nosotros vamos a aprender es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y finalmente tenemos el otro trinomio que es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, con esos tres casos que son de trinomios, igualito que hicimos en binomios, miren, hasta allá van 6 casos que vamos a ver hoy día. Ya, entonces, si nosotros sabemos identificar adecuadamente los trinomios, es muy fácil, miren, hijos. Trinomio porque tiene tres términos. Entonces, una de las particularidades del trinomio cuadrado perfecto es lo siguiente. Obviamente, tiene tres términos. En primer lugar, tiene tres términos. Y segundo, después que esos términos están ordenados, en primer lugar deben estar ordenados. Significa según una misma variable, vamos a estar ordenado de mayor a menor exponente. Y obviamente estos de aquí, nosotros lo que hacemos es, tiene tres términos ordenados y los extremos, tanto el primer término como el último, tiene raíz cuadrada. Esos eran los términos extremos, ¿no? Los extremos tienen raíz cuadrada, amigos. Y listo. Entonces, en primer lugar, todos estos términos deben estar ordenados. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para que ustedes vayan manejando mejor manera esto. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Yo tengo el 25x al cuadrado menos 30xy más 9y cuadrado. Entonces es un trinomio, ¿sí? Ustedes, ¿por qué es trinomio, mijos? Tienen tres términos y después que yo veo los tres términos verifico algo importante que dice, los extremos tienen raíz cuadrada. Entonces verifico, este es extremo, el primero y el último serían los extremos. Si verifico que tienen raíz cuadrada, por ejemplo aquí, ¿qué raíz cuadrada obtendríamos, mijos? Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5x, la raíz cuadrada de 9y cuadrado sería 3y. Lo único que hago después que observo, después que saco los extremos de la raíz, lo que voy a verificar es el término de la mitad. ¿Cómo verifico el término de la mitad? Va a ser el doble producto de las dos raíces de 5x por 3y. Si multiplico estas dos raíces y hago el doble, 5 por 3 son 15 y el doble son 30xy, y me da el término de la mitad, entonces se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, por lo tanto, este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué podríamos colocar? Las raíces se colocan con el signo del término de la mitad. El signo del término de la mitad es menos. Y cierro paréntesis y esto está elevado al cuadrado. Y este estaría factorizado de esta forma sencilla. Entonces es parecido al binomio al cuadrado. Miren, la diferencia de cuadrados. En los dos términos sacaban la raíz cuadrada, pero ahora tenemos que identificar que la raíz cuadrada son de los extremos. Y que el término de la mitad se verifica el doble producto del primero por el segundo. Ese sería el primer paso fundamental que nosotros vamos a manejar para el desarrollo de estos ejercicios, ¿ya? Luego que nosotros ya sabemos identificar el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, digo el trinomio cuadrado perfecto,
vamos a ir descartando otras posibilidades. ¿Qué otras posibilidades podríamos tener? Entonces, supongamos que yo tengo... No, el azul no queda bonito aquí. Supongamos que yo tengo lo siguiente problema. Entonces, para yo hacer, en cambio, el otro caso... Para el otro caso, trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c, lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigos. Voy a explicar rápidamente. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es descomponer el término c. Por ejemplo, c voy a descomponer este término c en multiplicandos, por ejemplo, d multiplicado por e, ¿ya? Descompongo el c en multiplicando de factores, ¿no? En factores, de tal forma que al multiplicar d por e me dé c. Y luego también hago lo siguiente, voy a verificar que d sumados o restados, porque pueden tener el mismo signo, serían sumados. Si tienen ambos diferentes signos, serían restados. D sumados o restados e me debe dar el término de la mitad. Si verifico que además de que multiplicados me da c y sumados o restados me dan b, entonces decimos que estos son dos casos de factorización. Para yo factorizar esto, entonces yo escribo de la siguiente manera. Entonces yo digo que esto se abre en paréntesis, x y x, en dos paréntesis se distribuyen el x y x, porque x por x es x al cuadrado. Aquí debemos hacer algo importante. Este término de aquí, que va aquí, es directamente, esto les voy a anotar porque saben confundirse mucho. Este término de aquí es el signo del segundo término. Es el signo del segundo término. No se olviden esto. Entonces, en el primer paréntesis siempre va a ir el signo del segundo término directamente. Y acá, en cambio, puede ser más o menos, puede ser de lo que me salga, ¿no? En este caso puedo ponerle más también. Pero este de aquí, en cambio, no es que sale así porque así, ¿no? Este término de aquí sale en cambio de ley de signos, sale de la ley de signos entre el segundo y tercer término. Ya, entonces el segundo paréntesis tiene el signo que vaya al segundo paréntesis, es la ley de signos entre el segundo y el tercer término. Y coloco finalmente los variables, obviamente como descompuse c, que es d por y e. Entonces de tal forma que d por e me va a dar c y sumados d más e me va a dar b. Y con eso nosotros tendríamos factorizado el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En el siguiente término, que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cómo haríamos entonces en este caso? Este ha sido un proceso bastante largo este ejercicio. Normalmente yo les hago de la siguiente manera, amigos. Entonces, el término que está aquí, que es el ax cuadrado, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, le voy a hacer de la siguiente manera. Yo descompongo los términos, solo yo voy a descomponer. Entonces, por ejemplo, ax al cuadrado voy a descomponer, por ejemplo, en dos números que multiplicados den ax cuadrado. Por ejemplo, yo puedo descomponer dx por ex, de tal forma que dx por ex me debe dar ax al cuadrado. Descompuse en primer lugar que al multiplicar dx por ex, que me debe dar, mijos, debe darme ax al cuadrado. Descompuse la ax cuadrado y también le voy a descomponer c. Descompongo c, igualmente le descompongo en multiplicadores. Es decir, que yo le puedo descomponer el c de la siguiente manera. Le voy a descomponer al multiplicar otro valor, por ejemplo c, f multiplicado por g. Esto me debe dar c. También le descompongo en f y c y g, perdón, ya, f y g. Entonces el c está descompuesto en multiplicación de f y g, y el ax al cuadrado de por e. Entonces en este caso lo descompongo, son números, esto significa, ¿no? Solamente que aquí pongo letras porque son números en realidad.
Y luego que hago esto, yo lo que voy a hacer es multiplicar en aspas. Miren, lo que voy a hacer es multiplicar en aspas, por eso el método de aspas esto. Entonces, al multiplicar por aspas, estos valores me quedarían dxg, dgx, perdón, y el otro sería fex. Al sumar o restar, porque puede salir suma o resta, esta multiplicación en aspas debe darme el término de la mitad, que b es bx. Si me da el término de la mitad, entonces estos son los factores de ese término. Es decir, que la factorización de ax al cuadrado más bx más c va a ser igual a los factores que ya están aquí, que sería dx más f y por ex más g. Y listo, ya estaría factorizado el segundo caso solamente por el método de aspas, que es muy fácil si ustedes van practicando paso a paso, amigos. Entonces no van a tener mucha dificultad si ustedes se ponen a practicar con conciencia, con mucho razonamiento. Y ahora lo que viene es justamente resolver los ejercicios con práctica para que nosotros podamos aprender de manera adecuada. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio fácil, ¿no? Ejercicio número 1. Entonces, en el ejercicio número 1 tenemos el siguiente problema, donde me dice que a cuadrado más 7a menos 60 debemos factorizar. Si nosotros observamos este problema, en primer caso debo identificar, ¿es un trinomio? Sí, tiene 3 términos, ¿sí? Primer caso, ¿no? Ahora, dentro de los trinomios teníamos 3 trinomios: trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Aquí en vez de x obviamente está el a cuadrado, ¿no? No hay ningún número delante de esta variable, por lo tanto descartado el último caso. Podría ser entre el primero y el segundo de los de trinomio, ¿no? Podría ser diferencia, digamos, trinomio cuadrado perfecto o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, en este caso, este tiene raíz, pero el último término no tiene raíz, porque para que sea trinomio cuadrado perfecto debería tener raíz cuadrada el primer término y el último término. Como no tiene raíz cuadrada, el raíz cuadrada del primer término sí existe, pero el último término no tiene raíz cuadrada. Entonces descarto trinomio cuadrado perfecto, ya quedó descartado, solo me quedo con el otro caso, que es el trinomio de la forma. Para el trinomio de la forma es lo que nosotros habíamos aprendido. Abro 2 paréntesis, distribuyo a en un término, un lado, y el otro a en el otro término. Listo, porque a por a es a cuadrado. Les habíamos dicho ahí los signos, ¿no? El signo del primer término, en el primer paréntesis, va directamente el signo del segundo, y el signo del segundo paréntesis va a ser la ley de signos entre el segundo con el tercero. Más por menos, ¿cuánto va a dar, mijos? Menos. Ahora sí, voy a buscar números que multiplicados den 60 y restados deben darme 7, porque aquí están diferentes signos. Si son diferentes signos debe ser una resta. Entonces, ¿qué números me darían multiplicados 60? Por ejemplo, 10 por 6 me da 60, pero 10 menos 6 me quedaría 4. Valor que podría ser el 12 por el 5. ¿Por qué? Porque 12 por 5 podría ser el 12 por 5, porque al multiplicar 12, ¿no es cierto? El 12 por el 5 es 60, pero 12 menos 5, ¿cuánto es? Es 7. Por lo tanto, ya está factorizado ese término, no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo tengo el siguiente problema donde dice que 4x a la 10 menos 12x quinta más 9. Como ustedes observan, esto de aquí es un trinomio. Verifiquemos es que es un trinomio cuadrado perfecto. En primer caso es más descartable fácilmente, porque en este caso, como el caso que se descartaría es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Por qué descartaría esa forma? Porque estos tienen coeficientes
y los coeficientes en la forma x cuadrado más bx más c no va. Entonces puede ser el primer caso, que podría ser trinomio cuadrado perfecto, o puede ser el último caso, que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero verifiquemos, ¿no? Si yo verifico, por ejemplo, este tiene raíz cuadrada, sí. Ese tiene raíz cuadrada, sí. Busquemos este 2x a la quinta. Este de aquí es 3, la raíz cuadrada. Y para yo estar seguro, ¿qué hacíamos, mijos? Verificamos si es el doble producto de la primera raíz por la segunda, es el término de la mitad. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3 son 12x a la quinta. Me da el término de la mitad. Me da el término de la mitad, sí, ¿no? Me da 12x a la quinta. Por lo tanto, yo ya tendría la factorización de este término ha sido 2x a la quinta menos, porque debo colocar el signo del término de la mitad, y menos 3, la raíz del último término, y eso elevado al cuadrado. Eso es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Es un trinomio cuadrado perfecto. Hasta ahí están claros, mijos. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, por ejemplo, tengo el siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Tengo 6a cuarta más 8a cuadrado menos 8. ¿Ya? Tengo esos números. Entonces, en este caso, si ustedes quieren hacer por el trinomio cuadrado perfecto, este no tiene raíz. Peor el 8. ¿Estamos de acuerdo? No tienen raíces cuadradas. Podría ser por trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, porque tengo coeficiente, ¿no? Como tengo coeficiente, sería posible trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero para yo hacer ese método, ¿qué debo hacer? Primero, descomponer. Descompongo el primer término y también debo descomponer el último término. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, al descomponer el primer término, podríamos descomponer como 3a cuadrado por 2a cuadrado, una posibilidad. El 8 le puedo descomponer 4 por 2, ¿sí o no, mijos? Pero como es negativo, podría ser 2 por menos, o menos 2 por 4. Ya, 2 por 4 me da 8, pero debe dar menos 8. Entonces aquí voy a ponerle menos 2 por 4. ¿Sí? Entonces ya descompuse el primer término. Descompuse yo 3a cuadrado por 2a cuadrado, 6a cuarta. El menos 8, que es menos 2 por 4, me da menos 8. Estamos correctos. Verificamos haciendo la multiplicación en aspas. Multiplico en aspas. Busco, aquí me da 2a cuadrado por menos 2, me da menos 4a cuadrado. 3a cuadrado por 4 me da más 12a cuadrado. Si hago la suma y resta, 12 menos 4 me da 8a cuadrado. La pregunta es, ¿me da el término de la mitad? ¿Me da el término de la mitad? Sí. Sí, correcto, me da el término de la mitad. Por lo tanto, esta factorización estaría dado como... Los factores ya están aquí, sería 3a cuadrado menos 2 en el primero, y el segundo sería 2a cuadrado más 4. ¿Sí? Y es así como nosotros podemos factorizar de manera fácil y sencilla.